Posible. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. A mí me llamó mucho la atención el comunicado de Santiago, de los verdes o de sectores representativos, tanto en el nivel intelectual como económico de Santiago, de esa clase media alta indignada con el tema de la corrupción, que no aparece en parte el nombre de este comunicado. En el comunicado el nombre de Negro Vera, un hombre con historia. Pero me parece como que a Negro Vera le está pasando lo mismo que a Abelito del Orbe, Rodríguez del Orbe, como que se corrieron por ahí, por el camino, por un callejón. Ojalá tengan salida en ese callejón, pero a veces la salida se pone difícil, entonces tienen que brincar una cerca. Pero son las cosas de la vida, de la historia, y cada quien es responsable de asumir el camino que quiera. Narciso, el tema político se hace más complejo. Me en el quería país. decir que yo quiero mucho a Negro Vera, y lo seguiré queriendo. Y ojalá verlo solidariamente con los de Marcha Verde. Siento como que él ha sido muy impactado por todo lo que pasó con el tema del hijo. Y ciertas ilusiones también de que se podía hacer justicia y de que el presidente de turno, Leonel, y luego podían hacer algo para sancionar una situación también difícil bajo amenaza. Pero de verdad que es una ausencia que se siente, y que gente como tú y como yo la tenemos que sentir. Es así. Pero bueno, la vida sigue su agitado curso. Unos quedan en el camino, otros asumen la bandera del decoro, de la dignidad, de la lucha, de la defensa del pueblo. Y yo creo que en algún momento Negro volverá a asumir la responsabilidad que históricamente ha asumido. Es un hombre con muchos méritos históricos. A mí no me simpatizó aquel viaje para Estados Unidos acompañando a Leonel, no era necesario, pero bueno, cada quien sabe cómo se come los plátanos, si es mangú, si es frito, o si simplemente duro, o si se lo come con bacalao, con huevo frito y aguacate. A mí me gusta como quiera, pero bueno, son de las cosas de la vida. El tema político se hace complejo, Narciso. Ahora se aprueba una ley de partido un tanto motrenca, un tanto hecha a la medida del presidente de turno. Eso es normal. Aquí la reforma política, tanto a leyes como a la Constitución, siempre son trajes a la medida de quien está en el Palacio Nacional. Sin embargo, hay que mirar no al PLD, que tiene su propio dilema, su propio problema. El país necesita salir del PLD como sector gobernante. Ahora, ¿cómo armar, cómo armonizar una propuesta diferente que realmente sea alternativa? Y habría que discutir lo de alternativo. Pero ¿cómo armar un frente, una propuesta que no sea PLD para salir del PLD? Porque estos muchachones han demostrado una cultura de ganterismo político terrible. Yo estoy profundamente convencido de que el escenario electoral, en el caso de la República Dominicana, como está conformado el sistema político institucional, su base jurídica, lo no jurídico, el poder por encima de todo, porque ¿qué es una ley aquí? ¿Qué es una constitución? Ni siquiera un pedazo de papel. Es un pedazo de papel para ponérselo por detrás incluso. Es decir, aquí el que detente el poder maneja las leyes son todo. Si le conviene, sí, si no le conviene. Y la Constitución igual. Es como que el fraude en materia electoral es una institución que está por encima de la ley. Claro, incluso el fraude tiene múltiples modalidades. Comienza con la modalidad estructural, cómo vuelcan todo el poder del Estado sobre el proceso electoral para manejar el proceso electoral. Luego están todas las técnicas de engaño y de escamoteo del voto y todo el tema clientelista. Aquí hay 2 millones de gente bajo tarjetas que no alcanzan a comprender que le están sacando por la vía del ITEV y de todo esto mucho más que la tarjeta. ¿Tú entiendes? Pero lo tienen asustado de perder una tarjetita. Para hablarte solo de ese tema, ¿no? Ni hablar de toda la política clientelar. Pero cuando digo, ese curso electoral es un curso de las derechas, porque cuando tú vienes a ver oficialismo, ya sabemos, tú mismo has dicho, de esa vaina hay que salir, eso hay que barrerlo, cual que sea de los oficialismos, guionelistas, danilistas, lo que fuera. Hoy por hoy parece preeminente y además impulsado por la necesidad de su impunidad particular,
a aferrarse a la repostulación, a la reelección, no importa lo que provoque. Y está doblándole el brazo al otro. Pero cuando tú ves oposición, yo en las conversaciones con los compañeros, cuando discutimos todas estas cosas, de diferentes maneras de pensar, yo digo, pero es que ese sistema como está conformado de partidos, y la ley de partidos lo ratifica. Porque en fin de cuentas, ¿quiénes han sido los responsables en la esfera política, de la administración política, de este desastre? El sistema de partidos, en su mayoría. El sistema tradicional y las fuerzas preeminentes del sistema de partidos, que han sido históricamente PRCC, Partido Balaguerista, ¿no? PRD, que degenera y se degrada. PLD, que sale del PRD en un intento de preservación de Bosch y que termina peor. Y todas esas fuerzas satélites. Un PRD ya matrícula cooptada, comprada por el oficialismo, y un PRM que está totalmente contaminado, al punto que el PRM es incapaz de decirle a la sociedad: estos que están acusados de Odebrecht están suspendidos hasta tanto no demuestren su inocencia. Al contrario, lo defienden. Lo defienden y le buscan abogados. Y lo protegen. Y entonces tú tienes lo siguiente: Hipólito cada vez exhibiendo una relación utilitaria con el danilismo, y es un líder histórico con un peso determinado, no es el preeminente hoy, porque hay una reacción por su desgaste, ¿no? Está el caso Abinader, es un político conservador que como referencia en términos internacional del poder imperial tiene a Giuliani. Ese es el hombre para la seguridad, el asesor de la seguridad de él, el que es el asesor de Trump, uno de los asesores jurídicos de Trump. Es decir, pero además, ¿dónde está el pensamiento de cambio, de reforma de Luis Abinader en términos de cosas? Puede ser perfectamente una opción que Estados Unidos apoye en un momento determinado. ¿Y qué va a cambiar eso? Porque nosotros hemos vivido ese proceso. El proceso de salir de uno y meternos en otro, lo hemos vivido y lo hemos sufrido. Lamentablemente, lo que pudo ser el desplazamiento de Balaguer por el PRD históricamente, por el PRD cuando lo de Peña Gómez y todo esto, fue degradado porque el PRD se degradó hasta el punto que ni su líder pudo ser el candidato, que era Peña. Fue Antonio Guzmán. Antonio Guzmán, un hombre del sector latifundista, en fin, con un perfil determinado, conservador. Y bueno, por lo menos él tuvo la impronta de la liberalización política, y esos son méritos. Pero de ahí en adelante lo que vino fue para peor. Mira cómo termina el PRD con Jorge Blanco. Porque no me vengan con cuentos, que hay corrupción. Es decir, tú puedes decir, Balaguer se ensañó, pero aprovechó las debilidades. Era culpable. Que no me vengan a decir que Jorge Blanco no era culpable con todo lo que se evidenció aquí alrededor de todo esto. Bueno, y tú tienes luego lo del PLD, Lionel. ¿En qué termina eso? Desde su primer gobierno, ¿cómo exhibe la degradación? Es decir, el balaguerismo tuvo el mérito para lo conservador, lo trujillista, lo neotrujillista, de contaminar todo el sistema político, de infectar todo el sistema político, de crearse como una especie de referente y modelo a imitar. Y en el PLD, como no hay reserva en su dirección política, porque todos están implicados. Porque ni el propio Francisco Domínguez Brito, que el país lo ve como de una familia decente, pero tira la toalla, no es capaz de enfrentar a Leonel, al contrario, dijo que era un hombre de Leonel, no es capaz de enfrentar a Danilo, no es capaz de enfrentar la propia corrupción, porque en una tiró la toalla siendo procuradora de la República. Es decir, no hay reserva en el PLD para enfrentar esto. Entonces tú dices, ese sistema de partido tiene como partido, en la oposición como partido preeminente al PRM. Cualquier fórmula que se intente por ahí competitiva con Danilo, con Leonel, es una fórmula encabezada por el PRM y todo lo demás subordinado. Entonces no hay salida por ahí. Por ahí no hay salida. Por ahí no hay salida. No hay salida. Entonces si tú coges
todo lo que puede ser más progresista, más avanzado, y lo une, para ir aparte, tampoco hay salida. Pero tampoco hay salida en la parte rural de las montañas. Habrá que buscar salida en las calles y los callejones de las ciudades. Claro, ahí es que viene lo que está pasando. Es lo que yo llamo la democracia de calles. Si la vía electoral no te da el cambio, si no es posible ni siquiera ponerle fin a la impunidad por esa vía, porque la naturaleza, la característica de las fuerzas políticas hegemónicas en el sistema electoral, además con el riesgo de una imposición reeleccionista, porque ¿qué es lo que pasa? Esa oposición, además encabezada, vamos a suponer hipotéticamente por Luis Abinader, es una oposición vulnerable porque tiene, por un lado, van a erosionar el PRM con Hipólito. Hipólito va a ser un factor que va a jugar para lo otro, porque está conectado con lo otro fundamentalmente. Fíjate que Hipólito no más hace campaña contra Leonel, no contra Danilo. Él habló ahora de que Danilo demuestre lo de la Fundación Global. ¿Leonel que la demuestre? Oye, a los 14 días de ser presidente, Hipólito Mejía nos convocó a su casa a través de una gente que era de la izquierda, porque nosotros estábamos en el tema de una huelga del colectivo de organizaciones populares. Nos convocó a mí y a Fernando como factor político, vamos a decir. Y que acababa de denunciarse todo el tema de la corrupción de Leonel. Y comenzó él a hablar de la cantidad de cosas que encontró, de los cheques, de la vaina, de la podredumbre. Entonces yo le dije, Hipólito, pero la culebra se mata por la cabeza. Mételo preso. Sí. No mete preso, ya lo metió preso. Ya lo metió preso. Cuidado quien me toca a un expresidente. Ya me toca a un expresidente. Y en fin de cuentas, son fuerzas sistémicas. Y hemos dicho, la corrupción es un problema estructural sistémico. Aquí tiene que ser una fuerza realmente alternativa, que refunda el país, que reconstituye el país, desde lo duartiano, desde lo peroniano, desde lo camañista, para decirlo así, en términos de Manolo, es decir, de Aniana. Es eso, es una fuerza que sea capaz de actualizar esas ideas. Entonces, yo digo, no se puede contaminar Marcha Verde con eso. Todo el que quiera apoyar a Marcha Verde, que lo apoye, está bien. Pero Marcha Verde no puede ser palanca de apoyo de ellos como ellos preeminentes. De uno ni de otro. No, se liquidó ahí. Porque lo primero es que Marcha Verde no puede exhibir corrupto preferido. Puede apuntar en una dirección del poder constituido, quien lo hegemoniza, y golpear más ahí. Pero no puede tener preferencia con corruptos. Pero tampoco podemos radicalizar a Marcha Verde. Ella tiene que seguir caminando en esa pluralidad, diversidad. Claro. Es un proceso. Y es un proceso que además tiene que ver, hay que medir mucho el nivel de conciencia media de la sociedad dominicana. Porque eso es lo que va a marcar la posibilidad de transformación. Si la conciencia popular colectiva no avanza, y está avanzando, no avanza, tú no puedes lograr los objetivos. Porque te queda en el aire, te separa de ella. Tampoco querer incorporar ingredientes radicales de manera acelerada. Tiene que ser en un proceso de toma de conciencia. Hemos desarrollado una experiencia formidable en este año y 8 meses, ¿no? En lo que del lado de los movimientos sociales de avanzada, del lado de las izquierdas, que además tienen una autoridad histórica con el tema corrupción e impunidad. Porque no es lo mismo que un dirigente PRMista, Iván Rodríguez. A Iván, ¿quién lo puede objetar en Marcha Verde? Pero coño, si va Pacheco a Marcha Verde, hay que echarlo por ahí. ¿Tú entiendes? Para decirte gráficamente el tema. Iván es una cumbre de hay autoridad, pero tú no nos has visto a nosotros intentando suplantar o sería ni nada de estas cosas. ¿No? Ese no es el problema es que ese movimiento avance y que cree nuevos liderazgos reales, porque además muchos de nosotros somos de la avanzada y todo esto. Aquí hay que incorporar jóvenes, y la interlocución con la juventud no la hacemos nosotros, la hacen los propios jóvenes, igual con el tema de las mujeres. Entonces todo esto
es un ensayo para crear una situación nueva. Me parece formidable que no te aparezca Vallaverde con una cabeza. Porque además las cabezas se cortan, o se cooptan, o se compran. Lo importante es que se vaya creando ese liderazgo colectivo y que vaya avanzando, como tú dices, sin un radicalismo extemporáneo, pero cada vez más hacia una vocación transformadora, cada vez más independiente de todos los factores que han creado la crisis en el país, entendiendo que es una amalgama de fuerzas sociales, que aquellos empresarios que tienen escrúpulos, que tienen decencia, que tienen visión también en cierta medida de cambio, de nuevas políticas económicas, porque aquí hay que delimitar campo con el neoliberalismo, que ha sido un factor terrible, no solo en el terreno de la economía, de lo social, sino en el terreno de lo ideológico, cómo ha potenciado el individualismo, cómo ha potenciado el granterismo, cómo ha potenciado la corrupción, la delincuencia, las políticas neoliberales. Entonces, todo el que pueda aportar en dirección a una transición que supere el neoliberalismo y que pueda irse profundizando progresivamente, yo creo que bienvenido sea y que jueguen su papel en todo esto. Naturalmente, siempre, en todos los movimientos hay correlaciones de fuerza por periodo. Y hay temas que son muy contradictorios y que crean tendencias que no deben ser tocados. Marcha Verde tiene que quedarse con los temas fundamentales: corrupción, impunidad, inseguridad, temas de desempleo, el tema de educación, el tema de salud, medio ambiente, los temas que son, digamos, generalmente aceptados, pero hay otros temas como el electoral y otros específicos ahí que dividen. Entonces con eso hay que tener cuenta y avanzar con lo que une. Claro. Y además tener una visión, es decir, lo ideal fuera que el país no fuera traumatizado por ese proceso electoral y el reeleccionismo, que se puede por una situación antes, pero hay que también pensar en trascender el 20. El 20 no termina la historia. Marcha Verde no puede ser un movimiento que tenga como límite que no termine en el 20. Que no termine en el 20. Tiene que, es decir, por eso, por lo que yo decía, un movimiento que ha llegado al alma nacional tiene que preservarse, porque es un factor de cambio. Y los cambios no tienen los tiempos que a veces uno desea. Yo digo que el ser humano tiene un nivel de egoísmo. Como su vida es relativamente corta en términos de la historia, quiere ver los cambios en su vida. Cuando uno es niño, que no llega todavía a 15 años, uno cree que la vida es larga, pero después uno siente que la vida es corta. No, y entonces quiere uno apresurarse en los términos de hacer cosas para dejarla hecha hasta en el trabajo personal, en lo que fuere, porque uno ve que está llegando, que las cosas se ponen a apuro. Vamos a una brevísima pausa para entonces de retorno conversar con Narciso de un tema de política internacional que está ahí latente y que es muy actual. Vamos a la pausa, señor director.